cuento a los oyentes que hoy le damos la inauguración a una nueva columna aquí en Hay que Seguir. Y a mi izquierda está el señor Emiliano Suárez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Emi? Muchas gracias, bien, perfecto, bien. ¿Contento? Súper agradecido. Hola, Emi. Hola, Gallego, ¿cómo estás, viejo amigo? Bien, bien. La verdad ¿Todo que bien? súper agradecido. Sí, estamos bien, Me perfecto. alegro. Sí, estaba muy manija, te dije, ¿no? El otro día. Así que, bueno, ahí es el momento. Bueno, llegó el momento finalmente y vamos a estar hablando en sus columnas, él va a estar hablando en realidad, sobre comunicación. ¿Querés contarnos o contarles a los oyentes un poco de qué se va a tratar, qué es lo que se va a conversar acá? Bueno, primero te puedo contar de dónde provengo yo, digamos, soy licenciado en Comunicación Social, también licenciado en Relaciones Públicas, y entonces todo el asunto conceptual y práctico de la comunicación siempre se ha desarrollado a lo largo de mi vida profesional. Gracias a Dios pude desempeñarme de eso, también en la docencia, ¿no? Hoy en día estoy dando clases orgullosamente en la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, en 2 carreras, en locutor nacional, en periodismo deportivo. Ahí vemos asuntos sobre publicidad, ¿no? Una linda pata de la comunicación de marketing. Y también en periodismo deportivo abordamos asuntos sobre prensa institucional, comunicación y gestión de prensa institucional. Y entonces siempre han sido temas de mi interés, la comunicación humana, pero también la comunicación organizacional, corporativa, la comunicación institucional, como popularmente se la conoce. Y a partir de ahí, bueno, en una conversación que tuvimos con ustedes, digamos, ¿no? Sí. Dijimos, spoiler. Por ahí, claro, mostrando las bambalinas. Tal vez, bueno, sea de utilidad, de interés poder contar algunas cuestiones que conozco, algunas cuestiones que me interesan y que trato de estudiar. Y por ahí compartirlo, ¿no? Hacer una extensión de aquello que podemos hacer en el aula o a veces en el desempeño profesional como comunicador o como relaciones públicas. Así que por eso yo decía muchísimas gracias, agradecido que, digamos, que lo que les pude proponer les haya parecido interesante. Para mí es súper halagador y por eso les agradezco profundamente. Mira, hace un ratito estábamos conversando con un analista político que lo que decía, obviamente esto llevado al plano político, ¿no? Pero hablaba de la importancia de la comunicación, de la utilización de los colores a veces, o desde, por ejemplo, cómo la Libertad Avanza tiene un discurso que logra llegar de alguna forma o generar empatía y por qué otros no logran vencer como esa barrera, ¿no? Y esto es un poco, me parece, de los temas también a tratar. Todo comunica, es eso. Los colores, cómo nos presentamos, el tono que usamos, la forma en lo que lo decimos, ¿no? Porque a veces no es importante tanto el contenido, sino la forma, en todo en realidad. Bueno, en comunicación hablamos siempre de que existe contenido y relación, ¿no? Contenido sería qué comunicar y la relación sería el cómo comunicar, para resumirlo de manera muy brevemente. Por supuesto que forman parte de un mismo cuerpo, no son divisibles. Entonces es tan importante conocer qué es lo que se dice, o manejar qué es lo que se dice, o gestionar qué es lo que se dice, como la manera, el modo en la cual se lo va a decir. A veces no es tan sencillo porque, bueno, hay cuestiones naturales de las personas que nos traicionan, ¿no? Somos muy las personas de la comunicación involuntaria, ¿no? A veces comunicamos cosas que no queremos comunicar, pero lo estamos haciendo de todas maneras. Nos mandamos al muere, ¿no? Cuando lográs esa famosa leer a las personas, ¿no? Galle estaba pensando, cuando dicen algo y te das cuenta pues, que su cuerpo y su fisionomía y su cara y sus gestos no dicen lo mismo. Exactamente, no hay una armonía entre Eso la cuando le comunicación y la preguntás a acción. alguien cómo estás y te dice, cuando le preguntás a alguien cómo estás y te dice bien y decís transmitíselo a su cara, Claro. ¿no? Digo, un poco eso. Creo que el No, gallego es un está poco haciendo eso, referencia a algún diálogo con sus hijos adolescentes. Muy probable. No es el caso, pero podría hacerlo tranquilamente. Es decir, ayer, me quedo con lo político de ayer, por ejemplo, ¿no? Digo, cuánto de esa excitación que tenía Milei cuando sale al escenario a decir, caramba, cuánto de eso es real y cuánto de eso es una postura para que el otro crea que realmente ha sido algo magnífico. Digo como ejemplo, ¿no? De algo que pasó.
Está bien, nosotros podemos hacer una lectura de eso y decir que tal vez es una impostura, ¿no? Algo que no es verídico, pero sin embargo el hecho de reconocer que en esa postura, y acá sí estoy diciendo postura, hay algo para comunicar y que se enfatiza, a veces hasta lo ridículo, pero se enfatiza, entonces ahí estamos en presencia de un acto comunicativo. Y eso digo que es interesante, es importante tenerlo en cuenta, que no da lo mismo, no daría lo mismo, ¿no? El cómo comunicar. Y vos mencionaste un concepto muy interesante que casi es rector de la comunicación humana interpersonal y de la comunicación organizacional o corporativa, que es todo comunica. Bueno, justamente cuando pensamos esta columna dijimos, bueno, ¿qué título le podemos poner al ciclo? No a esta columna en particular, ¿no? Sino al conjunto de columnas que, si todo sale bien, lunes a lunes iremos compartiendo. Y dijimos, bueno, todo comunica podría ser un título que englobe el concepto general. Bien. Porque en verdad, a ver, pensémoslo juntos, digamos. ¿Alguna vez digamos, no sé si, Cami, vos te detuviste a pensar, o Gallego, vos te detuviste a pensar, que incluso cuando no decimos nada estamos comunicando? Sí, claro. Entonces, parece contradictorio. O sea, Gallego, no te escuché, perdón. No, digo, los famosos silencios de radio. Muchas veces los silencios en una radio comunican más que las palabras. No, claro, en radio el silencio puede ser artístico, pero también puede ser de contenido, ¿no? No solo en radio, sino que, digamos, en la vida cotidiana parece contradictorio. Vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que si yo no digo nada estoy comunicando? Pero la verdad que es algo completamente cierto, porque pensá, nuestro silencio, como dice el Gallego, sea de radio o sea en una conversación interpersonal, nuestras posturas, en este momento, como yo, Cami o vos estamos frente al micrófono, si estamos cómodos, si estamos incómodos, si nos cruzamos de piernas, nos cruzamos de brazos, todo ese tipo de posiciones corporales, la manera que llegamos a una reunión, por ejemplo, si llegamos corriendo, llegamos transpirados, llegamos agitados o llegamos completamente perfumados, son diferentes maneras de comunicar que no necesariamente estamos utilizando las palabras. Y esto se resume todo en un simple concepto, pero al mismo tiempo muy potente, que es todo comunica, ¿sí? Las palabras y muchas otras cosas que están cargados de significado, de acciones que están cargadas de significado, que no necesariamente son palabras. Se me viene a la cabeza Mirta Legrand diciendo, como te ven, te tratan. Bueno, podría ser una consecuencia. ¿No? No sé por qué, como que, viste que Me digo, gustó esa. porque vos comunicás por cómo te ves, por la impresión que, esto que vos decías, ¿no? Cómo llegás, cómo te presentás, cómo estás plantándote ante los demás, por ejemplo, cuando tenés que dar una exposición, ¿no? Claro. O tenés que dar, no sé, un discurso. Bueno, como vos te plantes, también va a ser como los demás te tomen. Tal cual. Pero mira, me voy a ir un paso un poquito más conceptual, pero voy a tratar de explicarlo didácticamente. Porque en verdad todo comunica, ese concepto es como una transformación de lo que conocemos como un axioma de la comunicación. Claro. Un axioma es aquello que no se pone en duda y que no es necesario verificarlo porque es una realidad o una verdad revelada. En este caso, en el campo de la comunicación, uno de los axiomas, son 5, uno de los axiomas es todo comunica, pero en verdad la frase original es la imposibilidad de no comunicar. Y acá entramos en un campo, digamos, a mi entender, súper fructífero para desarrollarlo, porque tanto la omisión, tanto el silencio o incluso la indiferencia están cargados de sentido. Claro. ¿Sí? No necesito cargar un mensaje de, si quieren, de palabras o de letras o de oraciones, en el caso de lo escrito, sino que con la ausencia de todo ello yo también estoy transmitiendo un mensaje, y a veces ese mensaje es mucho más potente que la presencia de algún texto o alguna palabra, como acabamos de decir. Voy a usar una frase muy de charla de mujeres, pero escucha esto. Hemos nuestras épocas de desamores, ¿no? Y que alguien te diga, mira, que no te mande un mensaje también es un mensaje. Por supuesto. ¿No? Mira, claro. Mira, te llevo una situación cotidiana. Sería el silencio de chat, en este caso. Que te clave el visto también. Por supuesto, ¿no? que te responda con o sin un emoji. Claro. ¿Sí? Que tarde en responder. ¿Sí? No solamente que no conteste, sino que el modo en el cual contesta.
también es para evaluar y también es un acto comunicativo. Porque a veces no necesariamente uno lo hace con una intención manifiesta, sino que a veces porque no responde con un emoji porque está cansado, o porque no se le ocurrió, o porque está apurado, o porque a veces no está bien hacerlo, o porque está manejando, o porque está con otra obligación. Pero perdemos de vista que del otro lado estamos interactuando con alguien que va a reinterpretar a su modo, ¿sí? A su modo, no siempre con toda la información, pero a su modo, va a hacer una interpretación de aquel mensaje que le llegó. Entonces, si esa persona tal vez viene de haber tenido con quien está realizando esta comunicación algún entredicho, alguna discusión, bueno, si no está el emoji o no está el hola, buenos días o lo que fuera, ¿sí? Va ya automáticamente a hacer una interpretación posiblemente negativa de la falta de ese emoji. Claro. ¿No? Digo, entonces, sí. A mí me pasó, que creo que no sé si ya lo conté, pero durante pandemia yo trabajaba desde mi casa armando rutinas. Y las rutinas se arman todas en letra mayúscula y de imprenta. Entonces tenía abierto el web WhatsApp y por ahí le contestaba a alguien con la misma tipografía, mayúscula e imprenta, porque era lo que tenía ahí. Y hubo una persona que me dijo, que días después le escribí, le digo, che, hace mucho que no nos escribimos. Me dice, no, porque vos estabas enojado conmigo. Porque el código de, si te escribo todo en mayúscula de imprenta, estabas enojado. Y la verdad era que porque estaba en otra cosa. Digo, eso que decís vos hay una mala interpretación, pero también hay un descuido mío de no pensar que el otro se puede malinterpretar lo que yo estoy escribiendo. Buen punto. Claro. Toda comunicación diría que se termina de constituir con la interacción con el otro. Digamos, no hay comunicación unipersonal. Claro. ¿Sí? No es comunicación. Le podemos decir otro nombre o con otra denominación, pero siempre es necesaria la interacción. Sobre todo aquellos, por lo menos desde mi punto de vista, los que entendemos a la comunicación desde un punto de vista sistémico, ¿no? Como un sistema, una cuestión que funciona con diferentes actores que se interrelacionan y que se autodeterminan. Mirá, yo estaba a punto de darles un ejemplo. No sé si alguno de ustedes vive en edificio y hay ascensor, no es mi caso, pero me puedo imaginar la situación. 2 personas entran simultáneamente al ascensor y creo que no hay lugar más incómodo o situación más incómoda que estar apretado, sí. que estar en un ascensor en silencio. Dos vecinos, claro, sobre todo en silencio, porque pensá, las 2 personas suben casi simultáneamente, no importa, no se saludan, no se miran, no dicen una sola palabra. Sin embargo, más allá de esa aparente pasividad, ¿ustedes creen que no está ocurriendo ahí un acto comunicativo? Sí, digamos, claro. Por supuesto, es un acto comunicativo que está transmitiendo señales de incomodidad, tal vez de distancia, de interferencia. No hay postura, digamos, no hay contacto visual, por ahí la postura corporal es medio como alejada del otro porque uno no lo conoce y tampoco quiere estar en contacto, hay distancia física, pero todas esas cosas tienen tanto peso como la palabra, ¿no? Digo, yo no le puedo decir a esa otra persona, la verdad que estoy incómodo con tu presencia, entonces dirijo la mirada hacia otro lado o vuelco el cuerpo hacia el espejo del ascensor porque trato de no estar en ningún tipo de contacto con vos. Claro. Es algo que no necesariamente uno lo hace por maldad, sino porque, bueno, no conoce a la otra persona y trata de no entrar en conversación, digamos. Pasa en el colectivo también, ¿eh? Claro, en el colectivo también, sin duda. Te sentás al lado de alguien que no viste en tu vida, no sabés si lo vas a volver a ver, no sabés si tiene problemas, si no tiene problemas, si es feliz, si es infeliz. Y sin embargo vos estás compartiendo el mismo espacio físico y muchas veces imaginando qué es el otro que está al lado tuyo, ¿no? Bueno, totalmente. Y pensá en otra cosa, a ver, todas cosas que comunican y que no son palabras. La ropa, por ejemplo, la manera que tenemos de vestir, comunica. El otro, quien interactúa con nosotros, nos interpreta a partir de la ropa que nosotros usamos. Por supuesto que hay diferentes maneras de vestirse en diferentes circunstancias, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué eso? Porque la ropa justamente es también un acto comunicativo. Una mirada, ¿sí? En el colectivo, ¿sí? Como decís vos, mirar a alguien porque te sentiste atraído o porque le sentís desconfianza o porque sos curioso y querés mirarle el celular mientras estás viajando en colectivo, ¿sí? Cosas que pasan cotidianamente. Yo hago eso. Se hace eso.
Yo lo hago. ¿sí? Me encanta ver las charlas ajenas, me encanta. Bueno, sí, Claro. digamos, agrego otros casos, los gestos, ¿sí? Los gestos, claramente, los silencios, los tiempos en dar respuesta, hablando de celular, Claro. ¿sí? Si tardo mucho tiempo en responderte la pregunta que vos me hiciste, del otro lado empieza a haber una interpretación, y tal vez tuvo que ver por otra cosa, no hubo una mala intención, pero sí hubo ahí un mensaje tal vez involuntario, ¿no? Claro. Que el otro interpretó. Así que bueno, siempre y cuando interactuemos, hay que entender que vamos a estar comunicando, aunque lo querramos o aunque no lo querramos. Y esto, si bien yo estuve dando ejemplos de la vida cotidiana o personal, de lo individual, esto también sucede con las organizaciones, con las empresas, con las entidades de bien público, con las ONG, con las oficinas de Estado, eh, porque en definitiva están constituidas por seres humanos y entonces también la interacción que desarrollan forma parte de su comunicación, digamos. Más allá de la publicación de un comunicado de prensa o un posteo en redes sociales o una publicidad tradicional en un medio de comunicación, esas serían todas, digamos, manifestaciones de comunicación que pueden estar controladas. Pero hay una serie de otras, de otras acciones de comunicación que no necesariamente están controladas y que tienen que ver con la acción, con lo que la organización hace. Y por ejemplo, digamos, no hay nada mejor que buscar la armonía entre lo que se dice Y lo que se hace. exactamente. Y sí, si no genera una contradicción muy grande. calculamos. Totalmente. Empieza lo que posteriormente podría desarrollarse en una crisis. Pero por ejemplo, si yo soy una empresa y pronuncio que soy una empresa verde, Eco-friendly. exactamente, que Muy bien. cuido el medio ambiente, pero que con el tiempo se descubre que los efluentes los dejo verter en el río Claro. y provoco contaminación, entonces hay una disociación entre lo que digo y lo que hago. Y también con algo quizás más de lo cotidiano, Emi, pienso. Sí. Ponele esto, vos decís que sos una empresa eco-friendly y lo que te pasa es entregando todos los productos en cosas de plástico. Por supuesto. Claro. Porque Ahí la está como acción, raro. la acción es un acto de comunicación, digamos, para ponerlo en términos conceptuales. No solamente comunico cuando hablo, cuando expreso, cuando publico, sino que también comunico cuando hago. Claro. Y honestamente todos nosotros estamos haciendo todo el tiempo. En verdad, digamos, el concepto sería comunico cuando existo. ¿Sí? Pero no me quería poner tan profundo. Muy Descartes. Muy Claro, Descartes. tal cual. Nos repusimos Pero- filosóficos. Claro, pero ponete a pensar en esto. El solo hecho de existir, que yo estoy frente a vos, no nos conocemos, no sabés quién soy. El solo hecho de existir hace que vos ya me estés escaneando. Ya me Claro, estés obvio. evaluando, ya estés sacando conclusiones. Vas a ver, Te esté prejuzgando. por supuesto, también, sí. sin lugar a dudas, ¿sí? Pero vos ya vas a saber, por ejemplo, entre otras cosas, cuál es mi género, probablemente, por cómo estoy vestido y en esta cultura en la cual estamos inmersos, me asociás a un tipo de género, tal vez cuál es mi condición social, hasta el nombre que lo tenemos previo a nacer, ya nos determina medianamente quiénes somos. Claro. ¿Sí? Ya sabemos si somos, Mira, entre otras cosas, entre otros géneros, hombre o mujer, varón o mujer, ¿sí? Y nos determina también, digamos, seguramente por el idioma en el cual está presentado ¿cómo se dice? Ese nombre. Bueno, hay una diversidad de cosas que hacen que ya comuniquemos solo con el hecho de existir. Claro. Vos viste que genera mucha confusión cuando te enterás que la sirenita se llama Ariel. Conflicto. claro, ahí hay un Conflicto. lío bárbaro. Claro. Hay un lío bárbaro. Y después está eso que recién dijeron ustedes ahí al pasar, de esto de prejuzgar, ¿no? Hay diferentes maneras de prejuzgar. Digo, yo voy parado en el colectivo y me paro cerca de un asiento donde creo que esa persona se va a bajar. ¿Por qué creo que se va a bajar? Y porque por ahí, por la forma que está vestida, tiene pinta de ir al shopping, entonces para mí se baja en la puerta del shopping. ¿Qué sé Yo hago eso, para mí Estoy es un juego. prejuzgando. Yo lo hago todo el tiempo, me parece un juego encanta, fantástico, sí. aunque en el fondo es medio, ¿no? En el fondo es medio discriminatorio. Es O como una lotería ves venir a igual, jugar ¿no? un pibe. Sí, eso sí, pero ves otra. Ves venir, vamos a jugar a la pelota. Y como está vestido el pibe, si este juega bien o juega mal, ¿no? El que se viene demasiado bien empilchadito, yo sé cuánto, sí, nada, digamos, como que quiere demostrar más de lo que es. Y por ahí el Claro. más zaparrastroso, el que viene con zapatillas porque no tiene para los botines, va, después la rompe. Digo, pero ¿no es eso también? Nosotros estamos todo el tiempo prejuzgando
me da esa sensación también, ¿no? No siempre prejuzgar es malo, quiero decir, a veces uno prejuzga decir, creo que mi hijo va a hacer tal cosa, y después otra. Mirá, nos vamos a ir un poco de tema, pero sin duda, digamos, no tenemos que tener miedo a la palabra o al concepto de prejuzgar. Porque en verdad todos Bien. nosotros no somos una hoja en blanco que Claro. ante cualquier estímulo de comunicación tenemos una primera impresión. En verdad nosotros venimos cargados de vivencias, de experiencias, de cultura, de manera de ser criados. Estamos bombardeados por diferentes estímulos, entre ellos, por supuesto, los publicitarios, los mediáticos. Digamos, no somos una hoja en blanco y salimos al mundo, no apenas habiendo nacido, ¿no? Sino que salimos al mundo público, al mundo social, ya preconfigurados, de manera que nosotros no podemos hacer una lectura de la comunicación del otro sin filtrarla por nuestra preconfiguración. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros hacemos permanentemente es hacer interpretaciones, ¿sí? Que van a estar conformes a nuestra crianza, a nuestras vivencias, nuestra cultura, nuestra manera de ver el mundo. Eso nos pasa a todos permanentemente. No queremos llamarlo prejuzgar porque tiene una connotación negativa, pero sin embargo está bien que no lo hagamos, busquemos otra palabra, pero sin embargo tenemos que ser conscientes de que venimos cargados de un conjunto de preconfiguraciones. Claro, ¿sí? preconceptos, ¿no? Alguien que te dice que está bien y que está mal, y en base a eso uno sale al Claro, mundo. el concepto de lo bueno y de lo malo, y a eso uno sale a combatir el mundo, a enfrentar el mundo, a recibir estímulos de los cuales puede brindar una opinión o incluso puede desarrollar una conducta conforme a lo que ve. Claro. Bueno, justamente cuando vos decís, bueno, no, si yo me cruzo con estos muchachos en la calle y estoy solo, mejor me cruzo de vereda, ¿sí? Bueno, Claro. pero eso tiene que ver con una cuestión de cómo venimos formateados previamente, digamos, no tiene que ver en el mal sentido de un preconcepto. A veces sí, a veces los preconceptos cuando están, ¿cómo decirlo? Cuando están muy incorporados a las opiniones, a las actitudes cotidianas de una persona que limitan la relación con los demás, bueno, ahí ya estamos hablando quizá de algo patológico, ¿no? Pero bueno, Y ahí no nos tenés estamos yendo de que tema. sumar también. No, sí, ya sé, perdón, pero me encanta, estoy muy atrapado, digo, también de las experiencias, ¿no? Digo, porque yo ya pasé por algo similar con una persona similar, entonces creo que este es igual, ¿no? Totalmente, como decíamos recién, vivencias, experiencias, la cultura, que la cultura ya está mucho antes de que vos llegues a este mundo. ¿Sí? Hay algo que ya está, un Sí, por supuesto. ecosistema que está configurado antes de que vos llegues. Ujú. ¿Sí? Entonces, vos en la infancia, en la escuela, en la familia, bueno, en diferentes instituciones que te socializan, lo que haces es adjudicar esas características de la cultura a tu vida personal, ¿sí? Hacerlas propias, digamos, interiorizarlas, de manera que lo que haces es de luego reproducirlas. Podés cambiarlo, por supuesto, existe una dialéctica, ¿no? Pero bueno, también es un esfuerzo personal en un mundo enorme que es una sociedad. Emi, gracias. De nada. Te esperamos el lunes que viene. Bueno, ¿O vas a venir dale. no, todas las semanas vas a Voy a venir, venir, ¿no? voy a venir todas las semanas. Lo Voy a vamos venir a todas las explotar. semanas. Pobre Emi. Abrazo. Gracias, Emi. Hasta No, la semana que viene. No hay por qué. ¿Puedo hacer una invitación? Obvio, re. Sí, bueno, porque estas columnas o algunos cortes los vamos a ir subiendo a un Instagram. Bien. ¿Te copa? Me encanta. Sí. Bueno, la vas a compartir con nosotros, ¿no? Por supuesto. Ah. @Notorio Comunicación es mi perfil de Instagram Yo ya. relacionado a lo profesional y a la comunicación. Los invito a que podamos estar en contacto a través de esa vía. Les agradezco infinitamente. Gallego, Cami, ¿Cómo es? muchas gracias. Notorio Notorio Comunicación. Licenciado Emiliano Suárez, seguir. El señor. Ya te estoy Seguir. siguiendo. Seguir. Síganlo todos. 20 minutos nos Ahí está. separan de las 6 de la tarde.